programa de hoy, lunes, hablando de un tema que nos va a dejar un buen sabor de boca para pasar la noche de hoy. Y es que el mundo del misterio pues no deja de darnos noticias. Ya hace muy poquito descubrimos que había sucedido un episodio inquietante que tiene mucho que ver con uno de los personajes clásicos de la mitología, del folclore, del misterio. Vamos a hablar de él, de este personaje, con nuestro especialista en el mundo forteano, Daniel Valverde. Muy buenas tardes. Muy buenas, Mara. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Es que el misterio, claro, no deja de darnos titulares, es una cosa que está de actualidad siempre, y en esta ocasión pone de nuevo en la palestra a un personaje que, bueno, que yo creo que todos podemos reconocer, como es... El chupacabras. Ahí está. El chupacabras sí. Vuelve a estar entre nosotros. O puede ser, o no. Puede ser. Bueno, vamos a ver. Yo quería traer la figura de este personaje, ¿no? Este críptido. Porque... Críptido es una palabra preciosa, ¿eh? Está sí, por ahí por la zona de Murcia, los tríptidos. Ah. A mí me encanta, sí. Bueno, yo quería traer la figura hasta aquí, hasta la explanada, de este personaje, de este críptido, de este ejemplar de fauna forteana, porque desde principio de año han irrumpido una serie de sucesos, de casos escalofriantes que no han acontecido al otro lado del Atlántico, sino que se han producido aquí, en Europa, y que por el modus operandi, por cómo se han desarrollado los acontecimientos y sobre todo por las víctimas que parecen tener, ¿no? Todos estos sucesos, estos casos, pues es verdad que de alguna manera nos recuerda a las hazañas de ese personaje, el chupacabras, ¿no? Que allá por los años 90 irrumpe en México para extenderse prácticamente por todo Centroamérica y Sudamérica, provocando una histeria colectiva, ¿no? En la zona. Hay que recordar que generalmente se asociaba con el ataque al ganado, claro. a reses, sí. Chupacabras no es que él chupe cabras, como otros pueden chupar sapos. Mira, claro, no. Sino que ataca al ganado, ¿no? Sí, además siguiendo unas pautas muy concretas, ¿no? Todo esto se ha vinculado, es un tema complejo porque se ha vinculado también con la mutilación del ganado, que sobre todo tiene el epicentro en Argentina, y que también, fíjate, Mara, se ha vinculado con el fenómeno ovni, ¿no? Hay ¿también? Investigadores como las hermanas como Pérez Simondini y Andrea Pérez Simondini y también su madre, que han investigado con profundidad este tema de las mutilaciones de ganado, y que algunos asocian también con la presencia de este ser, el chupacabras. Como vemos aquí, es un retrato robot que recuerda, y así han concluido parte de estas investigaciones, sí, algunas bastante serias, con la posible existencia de coyotes con sarna. Te lo iba a decir, claro, es que parece como un lobo leproso o zombie. Sí, sí. Y la verdad es que se habló... Y mira, esto es un oso con sarna. Ah, vale, pobrecito. Sí, que también recuerda al retrato robot del chupacabras, que, como digo, dio el salto, ¿no? a la palestra mediática allá por los años 90. Bueno, lo que ha sucedido nos es mucho más cercano. Ha acontecido, aquí vemos, por ejemplo, esto es un coyote con lepra. Ay, ahí pobres. Vemos como la apariencia es, pues, casi monstruosa, ¿no? Claro. Y que se parece en cierta manera, ¿no? Hay que también... Pero mucho más fiero, se ve mucho más fiero, ¿no? El chupacabras. Sí, se ve mucho más fiero. Además, hay algunas descripciones que no concuerdan del todo. Se habla de una columna dorsal que tendría un lomo con espinas. Se habla también de escamas que recuerdan a las de un reptil. Ese lomo con espinas, esa cresta, ¿no? Que algunos también describen, nos recordaría, fíjate, a la famosa bestia de Gévaudan, que también... sí, hemos hablado de ella aquí. Sí, asoló el sur de Francia, y concretamente es Francia de nuevo el epicentro de los sucesos que han traído, bueno, de cabeza incluso, Mara, al ministro del Interior,
al ministro de Agricultura, se hizo un llamamiento incluso para que los campesinos, los ganaderos, se movilizaran, porque algo estaba pasando en la Francia rural, una Francia rural que no vivía su mejor momento. Esto es prácticamente como la puntilla. Se habla de una tasa de suicidios de ganaderos, de campesinos, en esa Francia rural con una profunda crisis, prácticamente de un 12,5% de promedio más que la población, que no se dedica a la ganadería, imágenes idílicas, ¿no?, de un niño acariciando un caballo. La verdad es que los ataques al ganado, históricamente, se han podido justificar, pues, porque hay rencillas a veces entre los ganaderos, entonces atacan al de al lado, esto pasaba. También puede tener algún origen ritualístico, porque es clásico también encontrar, pues, ese ganado maltrecho de una u otra manera, pero aquí digamos que hay una constante, que es ese ataque a los caballos en concreto. Sí, sobre todo, no solo caballos, porque también se han dado ataques en asnos, en ponis, pero sí, diríamos que en los équidos, ¿no? Se ha cebado en los équidos más que, por ejemplo, en el ganado bovino, ¿no? Como sucede en Argentina y en Centroamérica y también en algunas otras partes de Sudamérica y también en USA, en América del Norte. Bueno, aquí desde principios de año empiezan a aparecer caballos con extrañas mutilaciones, con cortes muy precisos, se asegura Mara, y con algunos, aquí vemos una nota de la gendarmería recomendando, incluso los campesinos, los ganaderos instalaron en esa psicosis que se esparce, cámaras de seguridad, se empezaron a hacer guardias nocturnas con armas para intentar descubrir quiénes son los responsables, quién son los responsables de estos hechos macabros. Los patrones, Mara, casi siempre se repiten. Cortes con algún objeto punzante, se secciona la oreja derecha en muchos de los casos, se les estirpan los ojos, y algunas zonas, a las ubres, por ejemplo, en las hembras. Y el aparato reproductor, los genitales también en los machos. Vemos aquí en este caballo cómo le falta un ojo. Pero claro, directamente. Parece difícil que un ataque de esa envergadura no haya en algún momento alertado a alguien que haya visto algo. ¿Hay algún testimonio en referencia a haber visto algo en este sentido? Sí, hay un testimonio que logra distinguir entre las sombras. Son ataques que se producen de noche, fundamentalmente, se supone, porque amanecen ya los caballos pues mutilados, heridos o directamente algunos muertos, víctimas de una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Por el trauma. Claro. Sí que hubo un testimonio que ahuyentó a alguien que parecía estar operando en la zona y se estableció un retrato robot más o menos de quién podía ser ese sujeto. Luego ese sujeto o alguien parecido se detiene, se logra detener, pero es puesto en libertad porque presentó una coartada a través de su teléfono móvil bastante sólida y se descarta la participación de este sujeto, que sí que había estado vinculado con algunos expedientes de maltrato animal. Hay que decir, Mara, que hay más de 300 expedientes abiertos, es decir, no es algo puntual, es algo que se ha extendido como la pólvora, sobre todo en las regiones norteñas de París, en los departamentos del norte de París, sobre todo pues impactando en la Borgoña y en otros, curiosamente, una zona que no fue muy frecuentada por la bestia de Gévaudan, ¿no? Claro. Sino que estamos hablando de una zona de los departamentos al norte de París. A ver, es evidente que esto es obra de personas o una persona, no va a ser el chupacabras, pero ¿tu teoría es que hay más de un sujeto cometiendo pues esta serie de barbaridades o puede ser cosa de una persona solo? ¿Qué manejas tú? Mira, esto que vemos es el monstruo de Montauk, que aparece en una playa cercana en Montauk, en Nueva York. Y, ¿Pero esto es real? Sí, es real.
es el cadáver que devuelve el mar, ¿no? Y es fotografiado, y también empezó a hablar del propio chupacabras, ¿no? Del cadáver Claro. del propio chupacabras. Además, concretamente, hay un centro de experimentación de enfermedades animales muy cercano. Es todo muy Stranger Things. Y se habló en su momento que pudo haber sido un espécimen que se fugara de ese centro del gobierno, porque es gubernamental, donde se estarían haciendo toda una serie de experimentaciones genéticas. Al final, los zoólogos dictaminan que lo más probable, y dado el estado pues de putrefacción avanzada del cadáver, pero que deja entrever que además que ha estado mucho tiempo sumergido, que se podía tratar de un mapache. Pues en ese. Pero hombre, un mapache perjudicadito. Sí, bueno, tampoco tiene la fisonomía de un mapache. Hay que ver que, claro, es un cadáver que ha estado mucho tiempo sumergido y que claro, el estado de descomposición que se produce bajo el agua no es el mismo que se produce o enterrado o a la intemperie, ¿no? Pero sí, se dictamina que lo más probable es que pudo ser un mapache, ¿no? Es el monstruo de Montauk, así se conoce. Madre mía. Bueno, y con respecto al ataque a los caballos, sí. Parece claro que es obra de una persona. Sí. Es inquietante, Mara, porque lo que ha dictaminado tanto las investigaciones que se realizaron o se están realizando, porque hay que decir que los últimos ataques son de ahora, de octubre. Es decir, empieza en enero, durante la pandemia se sigue produciendo y el confinamiento se sigue produciendo. No respetaron el confinamiento, no lo respetaron. Vale. Y luego en verano vuelve a haber una explosión de casos, pero se siguen sucediendo. De hecho, hay un grupo en Facebook que habla precisamente sobre esto. Lo crea uno de estos ganaderos afectados. Es algo así como Justicia para nuestros caballos, Justice pour notre chevaux o algo así en francés. Sí. Y ahí hay una página donde diariamente se actualiza todos estos sucesos, todos estos casos. Lo inquietante, Mara, es que las investigaciones y la sensación de los propios ganaderos es que se trata de gente que tiene que conocer muy bien la zona y además que es diestra en el uso de una herramienta como podría ser un bisturí. Es decir, son cortes muy precisos, algunos en el lomo también, y hay una clara motivación de no matar al animal, pero sí que provocarle pues un estrés físico, mental y un dolor continuado en el tiempo. Es decir, prácticamente hablaríamos de un acto de sadismo. Por eso, Mara, se ha hablado también, tú lo mencionabas, de la acción en el tiempo, es decir, prolongada en el tiempo, de algún tipo de secta. Se habla incluso de sectas satánicas, de ciertos rituales y también, que esto es inquietante, de apuestas o de retos que se hubieran difundido por las redes sociales o a través de la famosa Deep Web, ¿no? De esa red profunda de Internet, donde algunos usuarios pudieran estar realizando ese tipo de apuestas, de retos que serían absolutamente dantescos, ¿no? Por otro lado, se habla también, lo mencionabas tú al principio, de simplemente vendetas, rencillas entre ganaderías y entre gente que podría verse afectada por la praxis, a veces no demasiado clara, sí, ¿no? ortodoxa, ¿no? Claro. Ortodoxa, y que pudieran ser a modo prácticamente de mafias, ¿no? De la mafia siciliana, de vendetas, que eso se ve también en la película del Padrino, ¿no? La famosa cabeza de caballo. Pero bueno, pero es que es terrible. Bueno, para empezar ya, obviamente es terrible torturar a un animal de esta manera, como bien nos dices, pues hacen gala de un gran sadismo en realidad, pero claro, si tú nos comentas que ha habido puntos en los que han puesto cámaras, por ejemplo, estas cámaras no han registrado nada de momento. Pues que se sepa, ¿no? Que se sepa, ¿no? Y curiosamente estos casos de Francia tienen un antecedente en el 2005 en Suiza, donde también empieza a desatarse una histeria de casos de mutilación de équidos, de caballos. Y por aquel entonces el inspector al caso fue bastante polémico. Se trató de dar carpetazo al asunto diciendo que la mayor parte
de estos casos eran perfectamente explicables y que se podía atribuir a la acción de un zorro o de otros predadores naturales, y que solo una decena de casos, de los más de 150 que también hubo por allí, podían tener una explicación, digamos, que implicara la mano humana, la mano de un loco, la mano de un desequilibrado, o a la acción de alguna de estos grupos que pudieran estar llevando algún tipo de práctica, ya sea ritualística, ya sea de apuestas de este tipo. Y al final es verdad que tiene parte de, digamos, de relación con lo que sucede en Argentina, con todo el tema de la mutilación de ganado. Por cierto, hay un libro muy bueno de Jacques Vallée que se llama Confrontations, donde se habla también de estos ataques a reses que se han producido también en el mundo ovni, en la fenomenología ovni. Tenemos un caso muy claro en la isla de Colares, en Brasil, donde los chupa chupa extraían, fíjate... no me quiero reír porque vale, sí. Atacaban, sí, llaman así, los chupa chupa, porque extraían, eran luces vampíricas. Ellos los llamaban vampiros, los vampiros del cielo, porque se acercaban a las reses, esas luces, y extraían la sangre de las reses que aparecían sin una gota de sangre. Aquí vemos un retrato muy realista de lo que podría haber sido. Sí. Por cierto, y ya para terminar, cabría preguntarse por qué esas acciones van contra los caballos y no contra otro tipo de ganado que pudieran tener ahí. Seguro que también hay una explicación o se barajan teorías. Sí, desde me encanta este videojuego. Desde luego, si buscan el impacto mediático, no es lo mismo atacar a una oveja que atacar a un caballo, que es un animal que simboliza una unión mucho más fuerte, ¿no? Y nuestra empatía también del ser humano pues es mucho mayor, ¿no? Aunque resulte extraño, pero es así. Entonces, sí. De alguna manera también es un animal mucho más más noble, ¿no? Que se dice más también. Noble, y su impacto también pues nos produce una sensación aún más de escalofrío. Por cierto, Mara, para acabar, para terminar, la diferencia fundamental entre estos casos y los de Argentina, los famosos casos que tienen vinculación con la mutilación de ganado, es que allí, cuando se produce una mutilación de este tipo, aparecen sobre todo en reses, en vacas, las heridas, que son cortes también muy precisos, a veces incluso de los músculos maxilares, aparece la herida cauterizada. Es decir, sin una gota de sangre, no hay huellas, no hay pisadas, no hay sangre, aunque el cuerpo aparezca sin sangre de la res, no hay sangre alrededor, y las zonas amputadas suelen ser, por ejemplo, el ano, el aparato reproductor, la placenta en algunos casos, y también las orejas, los ojos, en eso coincidiría, ¿no? Madre mía, no, pero es claro, es que me estás hablando de un procedimiento casi quirúrgico. Sí, por supuesto, un procedimiento prácticamente quirúrgico, y además partes como la placenta son fuente muy generosa de células madre, y esto se relaciona también con la experimentación genética, que ya sea a nivel, esto ya entramos en el terreno de la conspiración, a nivel gubernamental o a nivel de esos tripulantes de los ovnis que tratarían de experimentar con esas células madre obtenida en esta rapiña, ¿no? de órganos y de tejido animal, ¿no? Bueno, mira la cienciología, que se decía que también se comían las placentas. En cualquier caso, sería una cosa muy colateral, de entre todas las consecuencias de esos ataques que hacen, muy variados en su crueldad, pues sería pues una mínima parte. Es tremenda esta historia. Gracias, Daniel, por haber estado... Bueno, no sé si darte las gracias, porque nos has dejado un cuerpo así como para terminar el programa, pero bueno, oye, la información también hay que tenerla, así que gracias. Esto está pasando, ¿eh? Es decir, está pasando, ¿no? Es noticia de rabiosa actualidad, ¿no? Como nos gusta, nos gusta decir. Bueno, pues muchas gracias por habernos traído pues este misterio. A ver si se resuelve, ¿eh? Estaremos pendientes de cómo evoluciona el caso. Sí, claro. Nosotros traeré novedades. Pues así, de esta manera tan agradable, nos vamos a terminar hoy y mañana volveremos a las 7:30. Ya sabéis que estaremos aquí en Alacantí Televisión. Gracias por habernos acompañado durante esta tarde y os dejamos con Info Alacantí.